Buenos días, estamos con la psicóloga Patricia Baylis y le vamos a hacer una entrevista sobre la ética en la psicología. Muy bien. Bueno, ¿qué es para usted la ética? La ética es esa parte en la que mi congruencia y mis Ujú. principios, mis valores, mi moral, Okay. me guían para el ejercicio de mi profesión, pero también me guían en mi vida personal. Okay. ¿Y qué tan importante considera que es la ética en un psicólogo? Oh, creo que todos los elementos que abarca la ética son importantes, pero en el que yo más me pego y creo que sería el más importante es el principio de la confidencialidad. Creo que una psicóloga, un psicólogo o cualquier profesionista sin apego a su deontología, creo que estaría faltando a su ética y sería un elemento pues vergonzoso, incómodo para todo el perfil, para toda la profesión. ¿Cuáles son los principales valores que cree que debe tener un psicólogo? Ah, hay muchos en los que yo me cobijo, pero es el de la confidencialidad, la asertividad, la confianza, el, uh, el rapport inicial que puedo hacer y sobre todo el respeto, respetar su individualidad, respetar sus emociones, respetar sus sentimientos, sus creencias, sus valores y entender desde esta asertividad que son o iguales a los míos, parecidos a los míos o totalmente diferentes, ¿no? Y que en el último de los casos, el que interesa en el punto de la entrevista, del tratamiento y el funcionar de la psicología, como lo llamemos, cliente-paciente, es él. Sí. ¿Y a lo largo de su profesión se ha presentado con una cuestión no ética? Sí, fíjate que sí, hubo una vez un caso en el que dudé en tomar una decisión porque se me presentó una chica con un abuso sexual por parte del padre biológico. Uh-huh. Eh, la chica no quería, pues no quería que se supiera. Sin embargo, con el trabajo terapéutico descubrimos que toda una serie de conflictos eran a partir de eso, ¿no? Entonces, cuando esta chica lo comparte conmigo, mmm, dudé en guardarlo, el secreto, en la confidencialidad o compartirlo a las autoridades. Y creo que se vio salvaguardada su confesión, su confianza, porque ella era mayor de edad, entonces no infringí la ley, ¿no? Al hacer partícipe de esta parte. Pero sí dudé, un poquito tuve que asesorarme y trabajar mi congruencia, mi parte ética y decir, bueno, ¿estoy dentro de la ley o me estoy saliendo? ¿Ha tenido algún paciente que haya intentado seducirla? Seducir, muchos pacientes son seductores Sí. en su trabajo para ocultar sus emociones, para tratar de convencerme de que todo está perfecto, ¿no? Pero es una seducción de enamoramiento para que la persona, la terapeuta, me acepte, me integre y me ayude, ¿no? Y en el fondo sé que hay muchas otras necesidades, pero una seducción como sexuada, como más personal, no he tenido ese conflicto. Y si llegara a suceder eso, ¿cómo actuaría usted? Yo creo que pondría las cosas muy claras desde un inicio. Si yo alcanzara a detectar en este trabajo de observación, en este trabajo de percepción, si yo alcanzara a sentir que el paciente está llegando a tocar líneas personales conmigo, creo que pararía la terapia y lo hablaría con él y lo referiría a un compañero, ¿no? Creo Sí. que lo referiría. Okay. ¿Cómo logra no desarrollar ciertos sentimientos de afecto o viceversa sobre la persona con la que trabaja? Es complicado, sobre todo en esta seducción. Los niños son muy seductores. Trabajo mucho con niños, estoy en un centro comunitario donde trabajo mucho con niños y los niños son seductores. A ellos me permito aceptarles sus regalitos, sus dibujos, su tacita, y llegan y traen una cosita de su casa. Y
Sí, es un trabajo constante de estarme ubicando y no perder esa línea del trabajo que debo hacer con él y ubicar al niño para que no se confunda. Y principalmente que no me confunda yo, ¿no? Aquí el trabajo es que yo no me confunda y pueda ser provechoso mi trabajo con el paciente. Cuando un paciente le cuenta cosas, situaciones o hechos que usted considera inadecuados, ¿cómo logra mantenerse neutral ante esta situación? Parto de lo mismo, ¿no? El que sea adecuado o no para mí no es importante. Aquí es la funcionalidad del paciente. Si está frente a mí, hay una confianza que él tuvo al llegar y compartir sus emociones, sus dudas, sus pensamientos. Entonces, independientemente de que para mí sea aceptable o no, mi trabajo es con él. Entonces, me ubico en eso, en esa confianza en que el trabajo terapéutico es del paciente, no es mío. Lo que yo piense, sienta, crea, no es importante. Okay. ¿Ha tenido algún caso en el que haya hecho una denuncia ante las autoridades? Sí, sí, hubo un caso, bueno, varios, cuando estuve en Procuraduría en la Agencia de Delitos Sexuales, pues las personas ya llegaban ahí con un antecedente de una violación y después de la entrevista psicológica había que hacer el reporte con el agente del Ministerio Público, pese a las circunstancias, la mamá que cobijaba al concubino o la niña o el niño que decía. Entonces era mi obligación, sobre todo en el cumplimiento de la parte legal, esa era mi función, ¿no? ¿Y cómo se le hace? ¿Se le avisa a la persona que usted va a hacer la denuncia? Sí. Por ejemplo, cuando estaba en la agencia, lo que pasaba es que las personas llegan ahí a la agencia con un antecedente de una denuncia. Entonces, se hace una entrevista para tratar de filtrar si la información que ella trae no es inferida y no trae un trasfondo en una lucha de poder entre la madre y el padrastro, entre la madre y la hija, conflictos de adolescentes, conflictos de propiedades, porque se da que se enredan y se hacen una serie de situaciones para culpar a alguien y de alguna manera quitarlo del camino. No se ven mucho tipo de esas situaciones, pero cuando el abuso sexual, la violación es fehaciente, cuando ya está, entonces a la paciente le decimos que tenemos que dar aviso a las autoridades, a la madre se le dice que tenemos que avisar a las autoridades porque esto es un delito y entonces al no estar participando, al no estar de acuerdo, ella se convierte en cómplice de este delito, ¿no? Entonces a la chica se le explica el proceso desde la revisión ginecológica o proctocológica cuando son niños o son varones, se les avisa todo el proceso que va a seguir y lo que se va a plantear. Y en presentarle el caminito que va a seguir, encontramos bajar un poquito su ansiedad para que el proceso sea menos traumático. ¿Por qué no es ético darle atención psicológica a familiares? Porque hay una inferencia, hay unas emociones, hay una parte y un vínculo que no podemos hacer a un lado. Y no sería honesto si yo conozco tu historia de vida. De alguna manera sería poco clara mi pensamiento o mi estructura, la aplicación de mi teoría o de las teorías que yo pudiera criticar, las herramientas que yo pueda tener para poder asesorarte, para poder apoyarte, guiarte, no serían solamente del paciente hacia mí, serían ya con un antecedente y sobre todo con un vínculo emocional. Sí. Y con los pacientes no hay vínculos emocionales. En el momento de canalizar a un paciente a otro psicólogo, ¿cómo lo hace? Le refiero una ficha clínica, le refiero los antecedentes, llevo el expediente y a mi compañera le digo, te refiero a tal persona, se presenta ante mí con esta situación, posiblemente trae este trastorno, trae esta patología, trabajé con él esto y esto y esto, te lo refiero porque ya me es imposible seguir trabajando con él porque siento que no avanza, que no avanzo o estoy siendo poco clara con mis emociones y creo que debo delimitarlo, ¿no? Y te lo paso y con gusto. Igual he recibido pacientes que me llegan de otras compañeras y me dicen, Pati, no sé qué está pasando, no estoy siendo clara, no estoy avanzando y pues no puedo, ¿no? Y se vale decir no puedo y pasarlo a un compañero. Por eso esta red de apoyo que podemos y debemos tener entre quienes nos dedicamos a cualquier profesión, ¿no?
¿Y al paciente qué se le dice? Al paciente le explico justamente eso, que lo voy a referir con una compañera porque yo ya no tengo las habilidades y herramientas necesarias para seguirlo apoyando, que mi trabajo hasta aquí queda y que lo voy a pasar con alguien que es experto en la materia, ¿no? Entonces le doy un apoyo a mi compañero que lo va a recibir y a él le doy la confianza de que va a seguir trabajando con él. Sin embargo, le dejo abierta la puerta. En caso de que no te sientas cómodo, lo platicamos, volvemos a hablar y vemos si te refiero con alguien más, para que él pueda continuar y fluir, ¿no? en este trabajo terapéutico que inició conmigo. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para iniciar una relación con un expaciente? ¿O no se puede? No se puede. Sería desde mi constructo personal, desde mi congruencia, desde mi ética, creo que sería como abuso, porque yo conocería todas tus debilidades, conocería toda la parte que me confiaste y creo que a mí me sería muy difícil dejarlo en un cajón y ya no existe y empezar una relación personal. Puedo ser quizá el soporte de mi amiga, fue mi terapeuta, estuvimos, pero de eso a salir a tomarnos una cerveza o salir a tomarnos un café, creo que sería muy complicado. Yo creo que no llegaría, no me ha tocado la situación en que yo diga, ay, bueno, fue mi paciente, ya lo di de alta y ahora somos compas, ¿no? No sé, no me ha sucedido, pero creo que sería una situación poco sana. ¿Qué consecuencias puede tener un psicólogo al infringir una norma del código ético? Yo creo que, aparte de la moral, yo creo que el colegio de psicólogos aplica ciertas reglas, no las conozco, pero pues hasta perder tu cédula, ¿no? Y no poder ejercer, en mi caso, lo que tanto amo. ¿Considera que es correcto hablar sobre usted cuando está dando terapia? No se debe de hacer. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que he tomado referentes, sin ser míos, que han sido de mi vida personal, les pongo otro nombre y apellido y los utilizo como reforzadores. Pero no, a mí me pasó, a mí me sucede, cuando yo hice, cuando yo tuve, eso no lo hago. Pero sí puedo hacer, sobre todo lo hago con mis pacientes algunas veces, pero lo hago con mis alumnos, ¿no? Entonces, puedo poner, por ejemplo, alguna vez me tocó escuchar a un compañero que en una situación similar a esta y esta y esta, aunque en el fondo yo sé que fue una situación que yo pude sobrellevar, que yo pude sanar, entonces así es como lo utilizo, pero a título personal no es sano, no lo hago. ¿Cómo cree que sería su labor si no existiera un código ético del psicólogo? Yo creo que la mía no variaría mucho. Creo que también tendría que ver desde mi formación, y aquí va mi agradecimiento a mis maestros que me fueron formando, quienes me formaron en el camino del estudio y el aprendizaje de la carrera y quienes me invitaron a seguir estudiando, a seguir preparándome, a amar y respetar la carrera desde el amor y el respeto personal y sobre todo transmitirlo y replicarlo a los pacientes. Yo creo que el código de ética es una herramienta que nos rige a todos y en el que podemos respaldarnos, pero creo que el respaldo principal es uno mismo, ¿no? Tus valores personales y tu respeto desde ti hacia los demás. Okay. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, corazón, por la confianza y la invitación a la entrevista. De nada.